Buenos días, estimados hermanos. Dios les bendiga y doy gracias al Señor nuevamente. No me cansaré de dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra cada día con ustedes, con todo el que conoce de estos devocionales, el que conoce a Cristo, y con todo aquel que entre a nuestras páginas de YouTube y pueda ver este devocional, y esperamos que sea de bendición para cada uno, y que escuchando la palabra de Dios puedan buscar de Cristo, puedan aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, para que aseguren la vida eterna. Cristo viene pronto y debemos estar seguros a dónde vamos el día que no estemos en esta tierra. Es una bendición poder compartirles la palabra de Dios, y hoy estamos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Queremos terminar este capítulo del 16 al 33. Vamos a ver algunos versículos, sin antes nuevamente recordarle que a través de todo el Evangelio de Juan, usted puede ver la bendición que Dios nos ha dado de venir al mundo haciéndose hombre en la figura de nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, para morir en la cruz y resucitar al tercer día para nuestra redención, para nuestra salvación. Tenía que hacerse hombre para pagar por el pecado del hombre, ya que ningún hombre tiene suficientes méritos para ganar la vida eterna, para ir al cielo. No, lo que teníamos era el infierno ganado por nuestra actitud, por nuestro corazón rebelde, por nuestra vida pecadora, y Dios aborrece el pecado. Pero gracias por Jesucristo, que vino a dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Lastimosamente, unos entienden el Evangelio y aceptan a Cristo como su Salvador personal y salvan sus almas, pero otros rechazan a Cristo porque andan en malas obras, porque no entienden lo que Cristo hizo en la cruz y prefieren irse al infierno. Tristemente, muchos están muriendo sin Cristo y se están yendo al infierno. Usted que me está viendo en esta mañana, si usted no ha entregado su corazón a Cristo, reconózcale como su único y suficiente Salvador personal. Entréguese a Cristo, ábrale su corazón a Cristo, declárelo con su boca, declare que usted es un pecador, pero arrepiéntase de sus pecados. Crea en Cristo, llámelo, invítelo a que entre en su corazón y le salve. Vamos a leer algunos versículos de aquí de Juan 16. Leemos versículos 16 y al 20. Dice la palabra de Dios así: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre, porque yo voy al Padre, perdón. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Miren lo que nos dice el 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dejemos hasta allí esta lectura. Jesucristo está diciendo esto a sus discípulos, de que un poco de tiempo ya y no le verán, pero le volverán a ver. Se está refiriendo a su muerte. Faltaban pocas horas para su muerte. Él, siendo Dios, lo sabía todo, pero también él se estaba refiriendo a su resurrección 3 días después. Un poco más y no me veréis, refiriéndose a su muerte. Y un poco más y me veréis, refiriéndose a que sí, ciertamente iba a morir, pero iba a resucitar 3 días después. Y cuando leemos los evangelios y en adelante, vamos a ver esto también en los capítulos adelante,
que después de su resurrección, Él estuvo varias veces con sus discípulos. Entonces, después de su muerte, Él volvió a reunirse con sus discípulos. Y va a venir en el futuro, cuando se acerque el tiempo, va a haber una segunda venida de Cristo, cuando venga ya a ejercer su reinado en este mundo. ¿Qué contraste había aquí en esto que dice el Señor Jesucristo entre el mundo y los discípulos? Dice aquí en el 20 que el mundo se regocijaba por su muerte. Y Jesús también le dice a sus discípulos que ellos llorarían, que se entristecerían. Ciertamente, el mundo se alegraba. El mundo no quiere saber nada de lo que tenga que ver con Dios. Sus discípulos volverían a ver al Señor en 3 días. Pero el mundo no entendía esto. Y hoy en día tampoco el mundo entiende la obra de Cristo en la cruz, y por eso no quieren escuchar, no quieren aceptar y prefieren ir al infierno. Es importante que usted y yo le expliquemos a la gente lo que significa la muerte de Cristo en la cruz, lo que significa su resurrección para beneficio de la humanidad, para que así crean y sean salvos también. Los valores del mundo se oponen a los valores de Dios. Ya lo hemos dicho en lecciones anteriores. Y esto, cuando uno es creyente, cuando uno es cristiano, puede ser que se tenga la sensación de estar fuera de ambiente. Cuando vivimos aquí, en este mundo, pero no somos de este mundo. Y de repente, algún cristiano se puede sentir fuera del ambiente, pero es por eso, porque nosotros no practicamos las cosas que el mundo practica. Nosotros como creyentes, como cristianos, practicamos lo que nos dice la palabra de Dios y andamos según la voluntad de Dios. Pero el mundo anda en otras cosas. El príncipe de este mundo, que es Satanás, anda llevando el mundo por un camino totalmente descarriado, por lo cual no tenemos convivencia con ellos. Si bien es cierto, no podemos aislarnos, tenemos que hablarle a las personas que no conocen a Cristo para que sean salvos. Hay que aprovechar las oportunidades para hablarle de Cristo a otras personas. Sigue diciendo la palabra de Dios, dice que esta vida es difícil. El Señor está hablando de que llorarán, pero luego se regocijarán. El mundo no entiende esto. La vida del creyente es difícil. En estos tiempos, mucho más difícil. Pero un día nos regocijaremos y nadie nos quitará ese gozo. Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna. Y ya participamos de esta vida eterna y nos regocijamos aunque tengamos situaciones difíciles. Un día, cuando estemos con Cristo, nuestro gozo será completo. Háblele a otro de Cristo, para que también venga a Cristo y pueda disfrutar de la vida eterna. Mantenga su vista puesta en la vida eterna y en las promesas que Dios nos hace a través de su palabra. Miren los versículos 25 y 26 allí. Versículos 25 y 26. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Noten, revisamos un poquito el versículo 23 y 24, miren lo que nos dice allí. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo haré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Una gran promesa encontramos aquí de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así como
el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos que pidieran al Padre en su nombre. También nosotros debemos aprender de estos versículos que todo cuanto nosotros querramos pedirle a Dios, tenemos que pedirlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He escuchado a muchos orar y terminar su oración incorrectamente cuando Cristo nos dice que cuando pidamos, se lo pidamos al Padre en nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. La palabra de Dios es clara en cuanto a eso. El único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Por ende, cualquier cosa que pidamos al Padre, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Mire, 1 Timoteo 2:5, lo que nos dice allí, hablando o dándonos instrucciones sobre la oración. Dice el versículo 5, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, lo que pidiereis, os daré, o se os dará. Y dice también en el versículo 26 de Juan 16, también que Él rogará al Padre por nosotros. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Esto está muy claro entonces, cómo debemos nosotros pedir a Dios. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, y cuando oramos debemos pedir al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo ha estado haciendo así, hágalo, porque Él dice que Él rogará al Padre y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo aquí está hablando de una nueva relación entre el creyente y Dios. Una nueva relación. Antes la gente se acercaba a Dios por medio de los sacerdotes. Cuando usted lee la historia del Antiguo Testamento, la gente se acercaba a Dios por medio de los sacerdotes y aún en parte del Nuevo Testamento. Pero después de la resurrección de Cristo, cualquier creyente puede acercarse a Dios directamente, porque Jesús nos hizo aceptos a Dios. Miren lo que nos dice Hebreos 4:16. Hebreos 4, versículo 16, dice la palabra de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando Cristo estaba en la cruz y entregó su espíritu al Señor y hubo tinieblas, el velo del templo se rasgó verticalmente, lo cual significa que ahora todo aquel que cree en Cristo, todos los creyentes, los cristianos, tenemos acceso directo al trono de la gracia, al mismo Dios. Acércase a Dios en oración, pídale a Dios, pero cierra su oración en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús habló a sus discípulos para que tuvieran ánimo. Él pronto iba a morir y necesitaba que sus discípulos tomaran ánimo. A pesar de las luchas, no estarían solos. Mire Juan 16:3 y terminamos con ese versículo, el capítulo 16 de Juan. Juan 16:3 dice aquí, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué promesa más grande nos hace el Señor? Él
le estaba diciendo a sus discípulos, no los dejaré solos. Tendrán paz aunque haya problemas. Jesús tampoco nos abandonará a nosotros en nuestras luchas, hermano. Si usted cree a Cristo, le acepta como Salvador personal, Jesús no lo dejará andar solo. No importa las luchas, Jesús estará con nosotros siempre. La victoria final ya Cristo la logró en la cruz. Podemos apropiarnos de la paz que Cristo nos ofrece aún en los tiempos difíciles de nuestras vidas. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Eso lo dijo Cristo en este brillante, maravilloso versículo. Así que no estamos solos. Todo aquel que cree en Cristo, Cristo no lo va a dejar solo nunca. Aunque tengamos problemas, y sí vamos a tener aflicciones, como dice Cristo aquí, sí vamos a tener pruebas, sí vamos a tener enfermedades, esas falsas enseñanzas de la prosperidad, valga la redundancia, son falsas enseñanzas. Aquí Cristo nos dice, en el mundo tendréis aflicciones. Aquí no dice, en el mundo seréis ricos, en el mundo no tendréis enfermedad. No, aquí dice, en el mundo tendréis aflicciones. Esa es la palabra de Dios. Pero Él no nos dejará solos. Hermano, le dejo con estos pensamientos. Aprópiese de la paz que Cristo ofrece. Y aunque usted tenga problemas, sepa, no estamos solos. Cristo estará con nosotros siempre. Su Espíritu Santo, como lo vimos en lecciones anteriores, Él mandó el Consolador para que esté con nosotros siempre. Él nos fortalecerá, Él nos animará, Él nos ayudará para seguir adelante en estas luchas. Que el Señor